Elucubrar sobre la llegada a la Luna es complicado, porque hay argumentos sólidos tanto de los que piensan que sí llegaron, como de los que no. En este debate tenemos que tomar en cuenta el tiempo que ha pasado y, en retrospectiva, sopesar los hechos con frialdad para llegar a una conclusión coherente. Este ensayo no se basa en informaciones que pudieran estar manipuladas por quien las suscribe. Por el contrario, intento partir del sentido común y, a partir de ahí, hacer una reflexión coherente de cómo pudieron haber sucedido las cosas. Y no se trata de hablar de una bandera que se mueve, o si se ven o no las estrellas, o de cómo llegaron espejos a la superficie de la Luna. Se trata de hablar de cosas más importantes y sólidas. Cabe mencionar que tanto los que creen como los que no reflexionan en base a información incompleta, cuyo único propietario guarda celosamente cualquier dato que no convenga a sus intereses. A saber que las grabaciones originales del alunizaje fueron borradas por la NASA, so pretexto que ya no tenía cintas para grabar. Comenzamos. La pregunta crucial no es si los norteamericanos llegaron o no a la Luna. La pregunta es si podían, a finales de los años 60, alcanzar tal objetivo y si tenían la capacidad de ocultarlo a la luz pública. El contexto era, por supuesto, un elemento que no se podía pasar por alto. En un ambiente de guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la hegemonía de los Estados Unidos estaba en entredicho. El desarrollo tecnológico era un termómetro del poderío científico y destructivo de cada país. Por aquellos años, la entonces Unión Soviética llevaba la delantera en el desarrollo de la tecnología espacial. Había puesto en órbita el primer satélite y había puesto también con éxito al primer hombre en órbita alrededor de la Tierra. Por aquellos años de finales de los 50, los Estados Unidos ensayaban cohetes que explotaban apenas dejar el suelo. De pronto, y sin muchas evidencias anteriores de lanzamientos exitosos, los Estados Unidos alcanzaron la superficie de la Luna ante la callada resignación de los rusos. ¿Eran los Estados Unidos de América capaces de tal proeza con esa tecnología? Recordemos que en aquella época, las computadoras apenas estaban en ciernes y que su capacidad era miles de veces menor a la capacidad que tiene hoy un teléfono celular. ¿Podían entonces los sistemas informáticos de finales de los años 60 manejar en tiempo real los miles de cálculos que se producían a cada instante durante el viaje? Parece complicado. Y no es cosa menor. La velocidad de transmisión y procesamiento de datos era crucial en la medida que el módulo Eagle se aproximaba a su alunizaje. Fuerza de empuje, velocidad de acercamiento, consumo de combustible, ángulo de ataque, peso, atracción lunar, son variables cuyas interacciones arrojaban resultados importantes para tomar decisiones inmediatas, delante de un alunizaje manual y sin posibilidad de error. No olvidemos que aunque la velocidad de transmisión era de casi 300.000 kilómetros por segundo, la Luna se encuentra a más de 350.000, lo que significa que el tiempo de pregunta y respuesta entre el módulo lunar y la base era de más de 2 segundos. Una eternidad para los pilotos del módulo que necesitaban tomar decisiones inmediatas. Si el intercambio de información con el Eagle volvía el alunizaje complicado, vale la pena preguntarnos si podían los americanos dosificar la información que el mundo recibía. Obviamente sí, si los astronautas se encontraran mucho más cerca de donde decían estar. El único problema era el retraso que la rotación de la Tierra provocaba, obligando a la NASA a usar satélites que repitieran los datos enviados desde el módulo de mando para que pudieran ser editados con varios minutos de anticipación. Antes de continuar, es justo precisar que este trabajo no intenta decir que el ser humano no es capaz de poner elementos inertes en el espacio, por más lejanos que estos se encuentren. El punto es decir con claridad que el ser humano no es capaz de rebasar una frontera espacial y que ante esta limitante se ha visto en la necesidad de enviar máquinas que completen su misión. Veamos.
Los cinturones de Van Allen protegen a la Tierra de distintas radiaciones cósmicas, tan energéticas que de no existir, desaparecería toda vida orgánica en nuestro planeta. Sin embargo, la NASA pretende hacer creer que los astronautas pudieron atravesarlos luego de varias horas de camino dentro de un módulo, cuyo grosor de aluminio no era suficiente para aislarlos de una radiación mortal. Sabemos que para hacer una radiografía de rayos X, el operador de la máquina utiliza un delantal de plomo que impide que la radiación lo dañe. De haber recubierto el módulo con una placa de este material, en vez de aluminio, el módulo Eagle del cohete Apolo no hubiera podido alunizar y despegar debido al exceso de peso. Por cierto, hablando de radiaciones mortales, el segundo anillo tiene una radiación similar a la que se emitió por algunos momentos durante el accidente de Chernóbil. Resultaría entonces imposible para un humano, sin la protección adecuada, permanecer algunos minutos en las cercanías. Ya no hablemos de las horas que significó cruzarlo de ida y vuelta. Entremos en detalles sobre la intensidad energética de los anillos y sus consecuencias sobre la salud humana en una conversación con ChatGPT. A la pregunta, ¿qué son los cinturones de Van Allen? ChatGPT respondió: los cinturones de Van Allen son regiones de radiación intensa formadas por partículas atrapadas en el campo magnético de la Tierra. Estas partículas son principalmente protones y electrones de alta energía. La energía de los electrones varía de 0.1 a 10 megaelectronvoltios. Los protones tienen energías más altas, alcanzando hasta 100 megaelectronvoltios o más. Es muy importante saber las consecuencias que estas radiaciones pueden tener para la salud. De 1 a 2 sieverts pueden aparecer síntomas leves de enfermedad por radiación como náuseas o fatiga. De 2 a 5 sieverts hay un 50% de probabilidad de muerte. Más de 6 sieverts es altamente letal, incluso con tratamiento médico intensivo. A partir de 10 sieverts, la radiación es mortal en días o semanas, ya que causa daño severo a órganos vitales y al sistema nervioso. En accidentes nucleares, como Chernóbil o Fukushima, algunos trabajadores estuvieron expuestos a dosis superiores a 5 sieverts con consecuencias fatales. A la pregunta, ¿a qué equivale un sievert?, ChatGPT respondió: un sievert es una unidad que mide el efecto biológico de la radiación ionizante en los tejidos vivos y se utiliza para evaluar el riesgo asociado con la exposición a la radiación. A la pregunta, ¿cuál es el efecto en el tejido humano tras exponerse a 100 megaelectronvoltios durante una hora? ChatGPT respondió: exponerse a 100 megaelectronvoltios durante una hora implica analizar cuidadosamente la energía total depositada en el tejido humano, el tipo de radiación y el volumen del tejido afectado. A la pregunta, ¿cuál es la intensidad de partículas por segundo que produce el primer cinturón de Van Allen en electronvoltios y en sieverts? ChatGPT respondió: el primer cinturón de Van Allen está compuesto principalmente de protones de alta energía y electrones atrapados por el campo magnético terrestre. Los protones pueden alcanzar una energía de 100 megaelectronvoltios o más. Los electrones pueden alcanzar una energía de entre 0.1 a 10 megaelectronvoltios. Ahora, supongamos que estamos dentro del cinturón, en una región con una densidad promedio de 10.610 a las 6.106 partículas por centímetro cúbico. Si asumimos que el cuerpo humano tiene un área de exposición de 1 metro cuadrado y que las partículas interactúan en una capa de 1 centímetro de espesor, si cada partícula tiene una energía promedio de 10 megaelectronvoltios. Por lo tanto, en una hora de 3.600 segundos, la dosis total es igual a 115,34 sieverts. En conclusión, la intensidad es igual a 1010 partículas por segundo. La energía total por segundo es de 1017 electronvoltios.
y la dosis en sieverts alcanzaría 115 por hora, lo que es letal en minutos. Esta estimación muestra la alta peligrosidad del primer cinturón de Van Allen y resalta la necesidad de blindaje en satélites y astronautas para evitar una exposición letal. A la pregunta ¿cuál es la intensidad de partículas por segundo que produce el segundo cinturón de Van Allen en electronvoltios y en sieverts?, ChatGPT respondió: el segundo cinturón de Van Allen estaría compuesto mayoritariamente por electrones cuya energía va de 1 a 10 megaelectronvoltios. Los protones tendrían energías menores en comparación con el primer cinturón, pero aún alcanzarían hasta 10 megaelectronvoltios en las regiones más densas. Supongamos ahora que estamos dentro del cinturón, en una región con una densidad promedio de 107 partículas por centímetro cúbico. Para un cuerpo humano con un área de exposición de 1 metro cuadrado y una capa de 1 centímetro de interacción, el volumen sería igual a 104 centímetros cúbicos, que darían un total de partículas por segundo de 100.000 millones. Ahora, si cada partícula tiene una energía promedio de 10 megaelectronvoltios, en una hora de 3.600 segundos, la dosis total sería igual a 577 sieverts. Con respecto a la velocidad de la nave, ChatGPT respondió: la velocidad de la nave Apolo al abandonar la órbita terrestre baja y dirigirse hacia la Luna era de aproximadamente 25.000 kilómetros por hora, y dado que el ancho del primer cinturón, que es de unos 3.000 a 6.000 kilómetros, atravesarlo tomó entre 7 y 15 minutos a esa velocidad. A la pregunta de ¿cuánto tardaron en atravesar el segundo cinturón de Van Allen?, ChatGPT respondió que el tiempo estimado para atravesar el segundo cinturón de Van Allen fue de 30 a 40 minutos, gracias a la alta velocidad de la nave y la cuidadosa planificación de las trayectorias. Por cierto, con respecto a la extensión de ambos cinturones, hay que agregar: el cinturón interior de Van Allen se extiende desde aproximadamente 1.000 hasta 12.000 kilómetros sobre la superficie terrestre, lo que significa que a una velocidad de 25.000 kilómetros por hora, el viaje no pudo durar menos de 20 minutos en la ida y otros 20 en el regreso. Si el cinturón exterior se extiende desde los 12.000 hasta los 60.000 kilómetros sobre la superficie terrestre, el viaje no pudo durar menos de 50 minutos en la ida y otros 50 minutos en la vuelta. En total, el paso por los cinturones no pudo durar menos de 140 minutos, o sea, 2 horas, 20 minutos de exposición. No hay que dejar de tomar en cuenta que en el regreso, el módulo de comando ya no contaba con la protección del cohete Saturno V. A lo que yo me pregunto, primero, ¿cómo pudieron mapear y rastrear las zonas más y menos energéticas de los anillos con los equipos de esa época, dada la vastedad del volumen que ellos encierran y la precisión que se requería? Segundo, ¿cómo pudieron dirigir el cohete en la ida por las zonas menos energéticas de los anillos y aún así hacer tiempo récord como si la trayectoria fuera rectilínea? Tercero, ¿cómo pudieron maniobrar de manera manual el módulo de comando en el regreso para pasar por las zonas menos energéticas de los anillos, teniendo en cuenta que lo único que podía direccionar el módulo eran sus pequeños cohetes, que funcionaban gracias a su limitado y preciado combustible? Cuarto, ¿cómo pudieron maniobrar dicho módulo sin salirse de la trayectoria ideal para que al entrar en la órbita terrestre no se calcinaran y además hacerlo en tiempo récord como si fuera una trayectoria rectilínea? De haber sido como ChatGPT lo describe, no lo hubieran podido hacer en tan poco tiempo, y si sí, no hay manera que evitaran las zonas más energéticas de los anillos. Es más, cualquier persona que haya pasado por un camino de terracería sabe que debe aminorar la velocidad y maniobrar para evitar los baches, y que de no hacerlo, esto lo haría perder el control. Quinto, cómo decenas de astronautas desde 1966 y hasta 1972
pudieron atravesar los anillos sin haber tenido, a lo largo de sus vidas, ninguna consecuencia grave de salud. Si como evidencia ChatGPT, en el primer anillo la cantidad de sieverts por hora alcanzados es de 115 y en el segundo de 577, ambos mortales teniendo en cuenta que solo 10 tienen consecuencias fatales en horas. Tal vez esto explica por qué desde 1972, es decir, desde hace 52 años, ninguna misión tripulada de cualquier país ha rebasado el límite de 600 kilómetros. Límite que, por cierto, marca también el inicio del primer cinturón de Van Allen. La Estación Espacial Internacional, por ejemplo, se encuentra a 200 kilómetros del peligro que representa el primer cinturón. La única misión que ha rebasado los 600 kilómetros fue la misión del transbordador espacial Discovery STS-82, que alcanzó 620 kilómetros cuando se dieron a la tarea de reparar el telescopio espacial Hubble en 1997. Telescopio que, por cierto, tiene una órbita promedio inferior a los 600 kilómetros, 570 kilómetros para ser exactos. Un detalle importante es que los tripulantes del transbordador dijeron a su regreso que a esa altitud observaban destellos aún cerrando los ojos. Y aquí es válido preguntarse, ¿por qué ni China, ni Rusia, ni la India, ni los mismos Estados Unidos se han atrevido a enviar humanos más allá de esta frontera desde hace más de medio siglo? Si desde hace años cuentan con la tecnología para hacerlo, no tiene sentido. Quizás el binomio propulsión-seguridad no se ha combinado para hacer materiales más ligeros y resistentes que permitan la aceleración mínima necesaria para abandonar el planeta sin dañar la biología terrestre. Finalmente, la navaja de Ockham dice que la respuesta más simple es la más acertada, y en este caso, ¿será simplemente que no pueden? ¿Y tú qué piensas? Deja tus comentarios, suscríbete y dale a la campanita para que te enteres de cada nuevo video que publique. No te pierdas la segunda parte.